No tuve nada que ver. Cuando le dije quédate y cuando le dije quiero ver tu cara, fue cuando llegaron mis regalos. Regalos cronometrados y silencios cargados. ¿Estrategia o inocencia? Me da mucha curiosidad de saber qué era lo que le iban a regalar, porque normalmente los regalos que le mandaban siempre se los dejaban en el momento. Fuertes indirectas y silencio incómodo. No, por el momento yo no tengo miedo porque no tengo razones para tener miedo porque no he hecho nada malo y porque no me rodeo de gente mala. Vivian de la Torre rompe el silencio contra Valeria Márquez. Se contradice en sus declaraciones. El no dejar que me pisoteen o que me maltraten por mejor amistad que sea o... A mí, nadie me va a pisotear. Vivian de la Torre se contradice en sus declaraciones y desata la tormenta. La difícil realidad que pocos conocían ha salido a la luz. Se trata de una declaración precisa, lanzada como dardo ante millones. A mí nadie me humilla ni me pisotea. Con esa frase, Vivian de la Torre dejó claro que lo suyo era una defensa. ¿Contra quién? Valeria Márquez, la joven que hoy ya no puede responder. ¿La opinión pública? ¿O su propia conciencia? Lo que debía ser una aclaración, terminó siendo un nuevo foco de tensión en una historia donde el silencio pesa tanto como las palabras. ¿Estamos ante la confesión de una persona afectada o ante la pieza clave de un rompecabezas, mucho más turbio? Vivian intentó dibujar una historia de amistad. Bonita, sincera, llena de gestos como bebidas enviadas, peluches y palabras dulces. Pero su propio testimonio dejó fisuras. Dijo que no eran celosas, pero también reconoció que estuvieron meses sin hablarse. Mencionó una discusión muy fuerte y un grupo dividido. ¿Amistad real o simulacro de complicidad frente a las cámaras? Un peluche y una bebida llegaron con segundos de diferencia. Vivian insistió en que fue casualidad. Pero no se puede ignorar lo perturbador. El momento exacto, la intención de que Valeria los mostrara en vivo y la urgencia por verla reaccionar. ¿Era simple detalle amistoso o un intento desesperado de mantenerla conectada? Vivian afirmó que quería alegrarla, pero también confesó que estaba acostada, sin hacer nada. Esa pasividad contrasta con la precisión de los envíos. ¿Quién se detiene a coordinar un peluche y una bebida con reloj en mano, si no hay un propósito claro? Lo más inquietante es cómo cada frase de Vivian parece cuidadosamente calculada. Dice que no tenía envidia, pero quería parecerse a Valeria. Asegura que no era intensa, pero se rodeaba de mujeres que representaban lo que aspiraba a ser. Se define como reservada, pero su nombre aparece ahora en todos los titulares. ¿Estamos frente a una identidad moldeada, a la sombra de Valeria? ¿Una admiración que cruzó la línea hacia la obsesión? Vivian no esperó a que le preguntaran. Soltó una frase que dejó el aire cortado: no permitiré que me maltraten ni que me pisoteen. Estas afirmaciones no suenan como defensa, sino como reproche. Un reproche que divide opiniones. ¿Realmente fue objeto de manipulación o simplemente está limpiando su imagen con una narrativa hecha a la medida? Vivian no entró al sepelio. Dijo que fue por respeto. Pero sí estuvo en las afueras, captada por cámaras, con el rostro casi irreconocible. ¿Fue para rendir homenaje o para evitar las miradas incómodas? Además, reveló que su celular fue revisado. Conversaciones, ubicaciones, órdenes. ¿Por qué el nivel de revisión fue tan exhaustivo? Vivian narró con precisión cada minuto del día de la desgracia. Pero del día anterior no dijo nada. No puedo hablar de eso. Está bajo investigación. ¿Por qué una parte sí y otra no? ¿Qué ocurrió el día 12? ¿Qué es tan delicado como para silenciarlo? Claro, por todas las cosas que me han inventado, las cuentas falsas que me han hecho en todas las redes sociales. Experta del FBI y la CIA Hannah Rose se involucran en investigación y emiten juicio de culpabilidad a Vivian de la Torre en el caso de Valeria Márquez. Fue muy cruel, exageradamente cruel, ver la cara de una jovencita con alegría, esperando un regalo, una humillación tan fuerte. También se investiga a la otra muchacha, por lógicas razones de que estuvimos mencionadas en ese momento, pero en especial se le ve la sensibilidad de esta chica
y eso lo hace un poquito más fuerte personalmente. FBI y CIA apuntan a Vivian de la Torre. Juicio imparable en caso Valeria Márquez. Pero lógicamente no es la verdad y yo desde el día 1 he querido aclarar todo, pero pues por obvias razones no se podía. Agencias de inteligencia internacional acusan a Vivian de la Torre de ser la autora del plan siniestro. Nuevo punto de ruptura en el caso de Valeria Márquez. La figura de Vivian de la Torre ha sido arrastrada al núcleo de una investigación de alto impacto emocional. En el corazón del caso Valeria de Márquez, emergen indicios que han transformado una aparente relación amistosa en un patrón calculado de manipulación silenciosa. La analista Hannah Ross, con experiencia directa en dinámicas psicológicas dentro de escenarios de caos internacionales, ha desmenuzado decenas de grabaciones públicas. Su revisión meticulosa de las interacciones entre Valeria y Vivian ha arrojado un perfil inquietante. Un vínculo marcado por la invalidación repetitiva, la omisión intencional y la desconexión emocional sistemática. Las escenas son conocidas, pero pocas veces vistas desde esta perspectiva. Valeria solicita contención emocional, a lo que Vivian le responde con negación inmediata. Estoy agotada, dice una. No lo estás, desmiente la otra. Tengo temor, insiste Valeria. Exageras, replica su interlocutora. Estas reacciones, lejos de ser simples diferencias, forman parte de lo que Ross define como un patrón de silenciamiento afectivo. La experta ha sido tajante: no estamos frente a un deceso tradicional. Estamos ante una forma moderna de agravio emocional, donde la herramienta no es lo que se dice, sino lo que se elige ignorar. Porque si bien no hay agravio directo, sí existe, según la investigación, un desprecio reiterado por la vulnerabilidad ajena. La cadena de eventos descrita en los análisis revela un mecanismo recurrente: exposición pública, negación del malestar, burla soterrada y minimización de las emociones. La combinación de estos factores configura una estructura relacional difícil de ignorar. ¿Puede alguien ejercer tanto mal sin siquiera alzar la voz? El caso va más allá de los hechos visibles. ¿Cuánto poder tiene una persona para desestabilizar emocionalmente a otra mediante la indiferencia? Según los datos recolectados por Ross, cada respuesta evasiva de Vivian, cada interrupción y cada gesto que desestimaba el sentir de Valeria contribuyó al deterioro emocional progresivo de esta última. Lo más inquietante es que muchas de estas escenas ocurrieron en público. Las transmisiones en vivo fueron testigos silenciosos de un deterioro que nadie quiso ver a tiempo. Y mientras Valeria expresaba sus temores en voz alta, Vivian se mantenía indiferente. Hannah Ross insiste en que no se trata de una acusación legal directa, pero su análisis sí plantea la necesidad de revisar los marcos éticos con los que se interpretan este tipo de relaciones. ¿Qué nivel de responsabilidad tiene quien escucha un grito de auxilio y decide no responder? El concepto clave aquí es el abandono emocional. Es decir, no simplemente ignorar, sino rechazar conscientemente. En uno de los registros más analizados, Valeria expresa que se siente humillada tras una interacción con su amiga. La respuesta fue tajante: eso es asunto tuyo. Este tipo de respuestas anulan cualquier intento de validación emocional. Los organismos internacionales, al observar este cambio en el enfoque, han empezado a prestar atención. Si las conclusiones coinciden con los análisis de Ross, podría sentar un precedente que reconfigure por completo cómo se entienden estas dinámicas. Esto lo cambia todo. Padre de Valeria Márquez involucrado en su deceso. El señor incluso hasta se quería llevar hasta el refrigerador cosas que no le pertenecían a Valeria, y no sé si era porque se quería cobrar obviamente lo que le debía a su hija. Que el padre, al haber pagado el funeral, se quiere cobrar a las malas, de algún modo, haberle pagado el funeral a su propia hija. Incluso hasta alzó el colchón de Valeria para poder saber qué podía llevarse. El papá de Valeria se cobró a la mala el dinero que le debía. Señor, en pocas palabras, fue a saquear la casa. Entró al cuarto de Valeria para poder sacar las pertenencias de Valeria y demás. El padre de Valeria Márquez está en el ojo del huracán. Revelan una verdad oculta sobre el deceso de su hija. ¿Se trata de recuperar un préstamo o de arrebatar lo que otros ayudaron a construir?
Lo que hasta ahora era una historia envuelta en desgracia, se transforma con una pregunta perturbadora. ¿Y si el verdadero motivo del caos que rodea la despedida de Valeria Márquez no fue su entorno de amistades, ni un supuesto romance, sino alguien mucho más cercano? ¿Está el progenitor de Valeria detrás del vacío, que hoy sienten quienes más la amaban? ¿Pudo su propio padre precipitar el desmoronamiento de todo lo que construyó, tras su partida? Desde el primer momento, su figura fue extrañamente silente, distante, casi invisible. Pero, de pronto, su irrupción posterior al deceso no pasó desapercibida. Llegó a la vivienda donde residía Valeria, no con flores, no con consuelo, sino con reclamos y exigencias materiales. ¿Era eso lo que realmente le urgía? Personas cercanas revelan que su prioridad fue revisar habitaciones, llevarse objetos, incluso buscar bajo el colchón. ¿Cuál era la urgencia por apropiarse de sus bienes? ¿Dónde quedó el efecto emocional que uno esperaría de un padre devastado? Hay quienes aseguran que el progenitor dio una cantidad de dinero inicial para ayudar a Valeria a abrir su estética, Blossom. Sin embargo, la inversión total incluyó a otros familiares. Sus tíos, Armando y Moy, no solo colocaron dinero, sino también esfuerzo y tiempo. ¿Es moralmente válido que ahora alguien quiera quedarse con todo, bajo la excusa de una deuda, menospreciando la labor diaria de quienes la ayudaron en vida? El día del último adiós a Valeria, su padre se presentó y cubrió los gastos. Un gesto que puede interpretarse como noble. Pero lo que vino después, ese deseo por adueñarse de sus pertenencias y espacios, cambia completamente la percepción. ¿Era esa ayuda realmente desinteresada? Armando y Moy, devastados por su pérdida, han optado por el silencio. El Salón Blossom ha cerrado. El lugar donde compartían sueños y proyectos está al borde del abandono por falta de recursos. Y mientras tanto, el padre ya habría exigido el resto de las pertenencias de Valeria, bajo la razón de haber sido el inversionista principal. ¿Qué espacio queda para el esfuerzo de sus tíos? ¿Existe justicia para quienes dieron todo por ella? Existen voces, de quienes la seguían y admiraban, que ya proponen la creación de un fondo para rescatar Blossom, con el fin que ésta abra sus puertas nuevamente, pero como un homenaje, y como un símbolo de resistencia y justicia. Un espacio que no solo embellezca rostros, sino que honre una memoria. Lo más inquietante es el silencio que rodea al padre de Valeria. A diferencia de otros implicados en la historia, él no ha emitido una declaración pública. ¿Por qué calla? ¿Es prudencia o estrategia? ¿Qué podría decir que no contradiga sus acciones? Si sus intenciones son legítimas, debería hablar. Si busca reivindicar su papel como padre, debe hacerlo con hechos, no con imposiciones. De lo contrario, el vacío que deja Valeria se llenará con la imagen de una disputa por el control, no con un legado de amor. Aguantándole sus desplantes, su control, hasta sus celos y todo para que al final me tratara como si fuera basura. Erika sacó una pistola y le disparó a esta Valeria 3 veces, le disparó seguiditas. Sí es importante señalar que, bueno, pues en base a la investigación que tenemos hay algunas cuestiones que no se nos ajustan. ¿Quieren un tour por la casa de Vale o qué? Me va a regañar, pero no le digan nada. Empezamos por la sala. Llevamos un avance importante en cuanto a la investigación. Esperemos pronto poder tener resultados. Se destapan los peores audios Valeria Márquez señalando a Vivian y Erika en complicidad contra ella. Y la Vivian, pues ya ves que es bien tóxica. Y le dijo de que, ¿y la muchacha con la que estabas qué? Y ya la Vivian, no sé, no le creo. Yo creo que ya no la libro. Audios de Valeria marcan a Vivian y a Erika en un plano oculto que nadie sospechaba. ¿Puede un simple audio revelar una verdad incómoda? ¿Qué sucede cuando todo en torno al caso comienza a desmoronarse por una grabación inesperada? Esta semana se ha desatado una verdadera tormenta digital. Se destapan los peores audios donde Valeria Márquez, con voz entrecortada, lanza frases que saciuden hasta al más escéptico. Una grabación ahora viral, atribuida a Valeria, describe sin tapujos momentos de agravio emocional, control psicológico y manipulación. Aunque los nombres no son pronunciados directamente, los seguidores del caso apuntan a dos figuras centrales en su vida, Vivian y Erika. Hasta hace poco vistas como amigas cercanas,
Hoy son el centro de una controversia que no deja de escalar. Me dijo que ya no servía, que no podía presentarme con sus amigos, que le daba asco pensar con quienes había estado. Así comienza la grabación, que ha puesto a temblar a más de uno. Valeria no solo expone una experiencia emocional devastadora, sino que lo hace en un tono que muchos identifican como auténtico. ¿Es realmente su voz, o una simulación creada con inteligencia artificial? Las dudas no detienen la indignación. El tiempo del silencio ha terminado. La frase "me aguanté sus celos, su control, sus desplantes", no deja espacio para la indiferencia. ¿De quién hablaba Valeria? ¿Era Vivian parte de esa cadena de toxicidad? ¿Hasta qué punto una amistad puede volverse de alto riesgo? La relación entre Valeria, Vivian y Erika ha quedado bajo la lupa. Mensajes compartidos en sus redes días antes del suceso dibujan un panorama inquietante. Salir juntas es un riesgo, escribió Valeria etiquetando a Vivian. ¿Era una advertencia? ¿Un intento de exponer lo que sucedía tras cámaras? Vivian, a quien muchos veían como su confidente, ahora es vista con desconfianza. Videos muestran cómo tomaba el celular de Valeria sin permiso y transmitía desde su casa. Me va a regañar, pero no le digan nada, decía en tono jocoso, mientras mostraba cada rincón de su intimidad. ¿Era solo una broma? ¿O un patrón de invasión repetido? Un dato alarmante revelado por una fuente cercana indica que fue Vivian quien entregó la contraseña del celular de Valeria a las autoridades. Un gesto que podría verse como colaboración, pero también levanta sospechas. ¿Qué tan profundo fue su acceso? ¿Tuvo oportunidad de borrar evidencias? Si este audio se encontró en el dispositivo, ¿cuántos más podrían haber sido eliminados antes? ¿Puede alguien que tuvo acceso irrestricto al teléfono ser considerado testigo neutral? En medio del caos informativo, una mujer identificada como Paola aparece en una entrevista donde asegura haber presenciado los hechos. Su declaración apunta directamente a Erika, como la persona que habría llevado a cabo el deceso. Pero su versión, según las autoridades, presenta inconsistencias. La Fiscalía ha invitado a esta persona a declarar oficialmente, pero hasta ahora no ha acudido. Si este fue solo el primer audio, ¿qué más podría estar oculto en el dispositivo de Valeria? ¿Hay conversaciones que implican a otros nombres? Vivian y Erika complicadas y a minutos de ser puestas con cartel de cómplice. Erika, lo que impacta es la frialdad. Pum, pum, pum. Y listo, apago el live. Que tiene miedo la Fiscalía que Vivian y Erika huyan y se escapen. La amiga de Vivian también, de un comportamiento muy extraño, quédate otro poquito, aguanta, es que el regalo está muy chingón, y además con antecedentes que tienen ellas en su relación de amigas. Que el licenciado Salvador González habló de que sí, Vivian y Erika están en la mirilla, están siendo investigadas. Sus amigas que se ven muy, muy sospechosas, ¿eh? Pero por el modus operandi del crimen, pues parece que actúan en contra de ella. La Fiscalía ya habría puesto en tela de juicio si Erika y si Vivian podrían ser súper cómplices. Se confirman las sospechas. Erika y Vivian de la Torre pasaron de testigos a ser súper cómplices. ¿Qué encontraron en el celular de Valeria Márquez? La Fiscalía ya no está hablando en códigos. El término supercómplices no es un desliz, es una advertencia directa. Erika y Vivian de la Torre podrían estar en el umbral de una vinculación formal, y esta vez, los indicios ya no se pueden ignorar. Lo que parecía solo un giro mediático, empieza a revelarse como una estrategia de presión legal, cuidadosamente orquestada. ¿Qué significa ser supercómplices? La expresión ha generado una tormenta. No es una categoría legal formal, pero sí una señal política de la Fiscalía. Si no colaboran, serán arrastradas. Cuando el fiscal habla de que están ubicables, está preparando el escenario. No lo dice, pero lo insinúa. Pueden ser detenidas en cualquier momento. Y si los resultados del análisis forense del celular de Valeria son concluyentes, las órdenes llegarán sin previo aviso. Eso no es una descripción casual. Es una etiqueta reservada para aquellos bajo vigilancia, los que podrían intentar escapar, los que tienen algo que perder o que ocultar. ¿Están bajo protección de intereses más poderosos?
las preguntas crecen. ¿Por qué no han sido citadas a declarar? ¿Por qué ninguna enfrenta cargos, si los indicios son tan claros? La hipótesis más discutida es la protección desde esferas con poder. No cualquier persona logra mantenerse fuera del radar jurídico durante semanas, mientras la fiscalía deja filtrar piezas clave del caso. El silencio no es inocente. Es estratégico. Y cada día que Erika y Vivian se callan, el caso se ensombrece más. El celular de Valeria es la pieza que cambia el juego. El dispositivo fue desbloqueado. Dentro, los peritos encontraron una cronología digital que compromete. Mensajes eliminados, capturas sospechosas y ubicaciones compartidas. Pero lo que más estremece es la participación directa de Vivian en el desbloqueo del teléfono. ¿Cómo sabía la clave? ¿Por qué colaboró, después de haber callado durante semanas? Esto no es solo una contradicción. Es una pista de complicidad. O por lo menos, de conocimiento anticipado de lo que estaba en juego. ¿Se trata de una red de encubrimiento emocional? Hay una línea no explorada en profundidad, la afectiva. Las emociones intensas mal gestionadas pueden generar pactos de silencio. Celos, traiciones, promesas. Todo eso puede estar detrás del mutismo de Erika y Vivian. Una relación amistosa, decían. Pero las pruebas señalan una convivencia tóxica. Registros de discusiones en público, transmisiones cargadas de indirectas y burlas disfrazadas de humor. Esto ya no es solo una hipótesis emocional. Es parte del patrón de comportamiento. ¿Vivian estaba obsesionada con Valeria? ¿Erika actuó por presión o conveniencia? Las motivaciones aún son brumosas, pero la tensión emocional entre las tres es innegable. Y eso importa mucho. ¿Están ocultando a alguien más? Una figura masculina se ha mencionado en filtraciones no oficiales. Valeria mantenía contacto con un hombre de poder. ¿Qué sabían Erika y Vivian sobre esa relación? ¿Por qué nunca lo mencionaron? ¿Qué tanto sabían, y por qué decidieron guardar silencio? Hay cosas que no cuadran. Y la fiscalía, al parecer, también lo ha notado. ¿Qué nos dice la fiscalía? Que ya van avanzando, poco a poco, pero van avanzando. Ya van aproximadamente 20 testigos que mandan llamar. Se confirma la verdad oculta sobre Erika y Vivian en el caso de Valeria Márquez. ¿Qué dice el artículo 19? Que son autores los que participan en la ejecución del delito. Fiscalía revela los 7 delitos y más de Erika y Vivian de la Torre por ser cómplices del deceso de Valeria Márquez. Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, son inocentes hasta que la fiscalía no haga una imputación directa sobre ellas. Erika y Vivian, bajo la mira. La fiscalía detalla 7 faltas imperdonables por el deceso de Valeria Márquez. ¿Están a punto de ser detenidas? Las autoridades no necesitan más cámaras, ni más declaraciones públicas. Tiene lo esencial. Una secuencia de omisiones, acciones y decisiones que, según especialistas jurídicos, encajan en figuras penales claras. Y sin embargo, Erika y Vivian siguen libres. ¿Por cuánto tiempo? Aquí no se trata de rumores. No se trata de suposiciones. Se trata de una cadena de hechos verificados, que exponen a estas dos mujeres como más que simples testigos. La pregunta ya no es si sabían lo que pasaba. La verdadera incógnita es, ¿por qué no actuaron? ¿Por qué la fiscalía no las ha llamado, si las infracciones son evidentes? Lo que parecía una omisión inocente, comienza a tomar forma de encubrimiento. Hay una diferencia sustancial entre estar presente y no hacer nada por temor, y estar presente y tomar decisiones, que afectan directamente el curso de los hechos. Los juristas lo están advirtiendo con fuerza. La ausencia de una imputación no es señal de inocencia. Es, en muchos casos, una estrategia procesal. El silencio de la fiscalía puede ser el reflejo de que están esperando el momento ideal para actuar. El acto de apagar una transmisión puede parecer insignificante. Pero si el contenido era relevante para esclarecer lo ocurrido, ese acto se convierte en una alteración del desarrollo lógico de una prueba. Apagar el en vivo en el momento en que Valeria necesitaba ayuda, no solo la deja sin asistencia inmediata, también podría significar el corte deliberado de una evidencia clave. ¿Fue temor o cálculo? ¿Error o estrategia?
Y si Erika tomó el dispositivo de Valeria sin consentimiento, estamos hablando de apoderamiento no autorizado. ¿Y si además manipuló el contenido? ¿Y si borró mensajes? ¿Y si accedió a redes sociales? La figura legal se complica. Ya no es solo posesión indebida, sino intervención digital con posibles consecuencias legales. Las autoridades no requieren una confesión para sacar sus conclusiones en el caso. Necesitan patrones de conducta, omisiones sistemáticas, acceso a pruebas y un rastro digital. Y todo eso, según los análisis más recientes, ya lo tienen. La cercanía emocional con Valeria no convierte a Vivian en culpable, pero tampoco la deslinda. Porque el vínculo, las conversaciones previas, los celos documentados y las declaraciones indirectas podrían ser parte de una narrativa más compleja. Si los peritos demuestran que hubo intención de influenciar, manipular o controlar a Valeria antes de los hechos, la posición de Vivian se debilita. Y si a eso se suma el hecho de que tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo y no actuó, el escenario se oscurece aún más. Los 7 cargos posibles que enfrenta cada una no son hipotéticos. Ya están definidos en el marco legal. Desde abandono de persona hasta alteración de pruebas. Desde omitir entregar información hasta contribuir indirectamente al resultado final. La Fiscalía, por ahora, ha optado por el silencio. Pero ese silencio, lejos de tranquilizar, intensifica la tensión. ¿Están construyendo un caso tan sólido que no quieren alertar a las involucradas? ¿O simplemente están dejando que se hundan con su propio silencio? Cuando una persona tiene algo que decir, lo dice. Cuando no lo hace, queda bajo sospecha. La ley es clara. Quien tenga conocimiento de un hecho relevante, tiene el deber de hablar. Y ni Erika ni Vivian han acudido voluntariamente a declarar. Eso no es prudencia. Eso no es cautela. Eso es una omisión activa. Y una omisión activa, en medio de una investigación de esta magnitud, puede convertirse en un error irreversible. ¿Por qué la Fiscalía no actúa todavía? Porque están observando. Están recolectando. Y están evaluando reacciones. Las declaraciones, los gestos, los movimientos en redes sociales, los dispositivos en análisis, las conversaciones previas, todo forma parte de un rompecabezas donde cada pieza tiene valor procesal. Fueron más de 12 personas a entrevistarla. Fue todo un operativo para poder entrevistarla en su domicilio. Vivian, ¿quieres ser mi novia? Aquí delante del público. Estuvieron presentes policía de investigación, peritos forenses en psicología y demás. La Vivian me regaló un peluche. Esto porque... Vivian fue interrogada en su domicilio. Más de 8 horas de interrogatorio. Pues obviamente liberaron muchísima información que la Fiscalía en este momento tiene en su posesión. Si no colaboras, te encierro. La Fiscalía arrinconó a Vivian de la Torre para que entregara la contraseña del celular de Valeria. ¿Se dio por voluntad propia o tuvieron que obligarla? Lo que parecía una diligencia de rutina, se convirtió en un episodio digno de una serie de suspenso legal. El pasado 22 de mayo, la Fiscalía Mexicana irrumpió con más de 12 agentes en el domicilio de Vivian de la Torre, con un solo objetivo: obtener las contraseñas del celular de Valeria Márquez, pieza clave en uno de los casos más comentados del año. Pero, ¿realmente colaboró voluntariamente? ¿O la tuvieron que amedrentar? Peritos en psicología, expertos en cibernética y agentes especializados se desplegaron para un solo objetivo: el acceso al dispositivo de Valeria. Tras 8 horas de interrogatorio, Vivian cedió. Entregó las contraseñas. Y con ello, entregó también el acceso a una serie de datos que podrían cambiar por completo el rumbo de la investigación. Los investigadores dejaron claro que negarse a colaborar sería considerado como un obstáculo legal. Y si ese celular escondía información relevante, el no entregarlo podía tener consecuencias inmediatas. Vivian, bajo una presión implacable, optó por lo que muchos considerarían una decisión estratégica, o sea, entregar las claves. El lugar donde ocurrieron los hechos tenía cámaras, pero solo de adorno. Todo era una fachada. Ninguna grabación y ningún respaldo visual. Solo quedaba el celular de Valeria. Y ese teléfono, ahora en manos de las autoridades, puede ser el testigo silencioso que revele una historia completamente diferente. Al no haber imágenes,
todo depende del contenido digital. Mensajes, llamadas y redes sociales. Y es ahí donde el acceso concedido por Vivian podría convertirse en su salvación o su sentencia. Recientemente se supo que Valeria no era dueña de la estética, las cámaras no servían, y solo tras una jornada de alta presión, accedió al celular. ¿Estamos ante una verdad maquillada? ¿O simplemente ante un procedimiento desesperado por obtener resultados? Lo entregado por Vivian ha desatado una revisión forense intensiva. Y si hay algo en ese teléfono que la vincule, aunque sea indirectamente, su situación legal puede tambalearse. Los juristas han señalado que lo ocurrido con Vivian podría establecer un nuevo precedente sobre el uso de la presión psicológica como herramienta procesal. La delgada línea entre colaboración y coerción está más presente que nunca. Y en este caso, cruzarla puede redefinir el futuro de todos los involucrados. Por su parte, Erika, mencionada por testigos y señalada en redes, aún sigue sin declarar. Su silencio genera más tensión que cualquier testimonio. ¿Está esperando un movimiento legal? ¿O tem las implicaciones de lo que sabe? La posibilidad de que la Fiscalía esté construyendo una teoría del caso sin suficientes fundamentos comienza a inquietar a la opinión pública. ¿Qué pasará ahora con Vivian? Aunque no ha sido formalmente señalada, el acceso que entregó puede marcar su destino. Colaborar puede verse como un gesto de transparencia o como un movimiento para evitar un confinamiento inmediato. Pero, ¿y si en ese celular hay más de lo que ella anticipaba? Por estas acciones que hizo Vivian, podrían señalarla como la autora intelectual. Y la ejecución del delito era borrar los antecedentes y borrar las pruebas que se veía la ejecución de una persona. La Fiscalía puede decir, por esto, lo que vimos, por la retención, tú puedes ser la autora intelectual. Imagínate que por estos indicios ya embones dentro del artículo 19 del Código Penal, que son autores los que colaboren. ¿Sabías que a Vivian o a Erika les pueden dar 70 años de cárcel? No se lo esperaban. Abogado rompe el silencio y pone a Erika y a Vivian contra las cuerdas. ¿Les darán 70 años por el deceso de Valeria? El caso que sacude a México no necesita ficción. Lo que ocurre supera cualquier libreto. Erika y Vivian de la Torre, dos nombres que hasta hace poco eran irrelevantes para el ojo público, hoy concentran la atención de un país. Merecen pasar 70 años en instalaciones de alta seguridad, por lo que muchos aún consideran simples omisiones. ¿Un gesto equivocado puede costar 7 décadas? Una transmisión en vivo apagada, un dispositivo manipulado y un silencio prolongado podría ser suficiente para justificar una sanción de 7 décadas, según lo revelado por el abogado Arturo Portillo. Bajo las leyes actuales, colaborar de forma indirecta en un evento desafortunado, alterar pruebas o simplemente callar en el momento equivocado puede equivaler a participación plena. ¿Realmente se trata de una aplicación justa de la ley? ¿O es un ejemplo más de justicia reactiva, motivada por presión social? La pista que lo complica todo es un dispositivo rosado, que habría sido utilizado por Valeria, para transmitir los minutos previos al suceso. Testimonios afirman que Erika fue vista con ese artefacto después del hecho. Si se confirma que ese objeto fue manipulado, borrado o escondido, la Fiscalía puede considerar que hubo obstrucción de justicia. Y eso, sumado a la omisión de auxilio, pone a Erika contra la pared. Pero no solo Erika enfrenta acusaciones indirectas. Vivian, cercana a Valeria, ha sido mencionada por su posible influencia emocional. Grabaciones y comentarios sugieren actitudes posesivas, reacciones desproporcionadas y tensiones previas. Sin embargo, para los fiscales no se necesita una confesión explícita para construir un caso. Bastan indicios acumulados para justificar una imputación. Y cuando se filtran rumores de que Vivian habría considerado salir del país, el argumento de riesgo de escape se vuelve más fuerte. Aunque fue localizada, el perjuicio en su imagen pública ya está hecho. La ley les advierte. Quien conoce un hecho, debe hablar. Sin embargo, ni Erika ni Vivian han declarado. El silencio, que para algunas podría ser una estrategia legal, se convierte en un boomerang. El Código Nacional de Procedimientos Penales dice, quien no declara, permite que otros construyan su historia. Y esa historia, como bien dijo el abogado Portillo, a veces no busca al culpable,
sino al que puede pagar. El silencio también puede sancionar. ¿Está la fiscalía buscando justicia o simplemente una conclusión rápida? Callar no es opción. Erika y Vivian deben hablar, deben presentarse, deben romper el círculo del silencio. Cada día que pasa sin una declaración pública, fortalece la teoría de la acusación. Aún no están imputadas formalmente, pero tampoco están libres. La cuerda floja en la que caminan puede romperse en cualquier instante. Toda la verdad sobre este caso se encuentra en las pequeñas acciones. ¿Se puede sancionar a alguien por no actuar? Erika y Vivian han sido juzgadas por miles, sin derecho a defensa. Sus nombres están en todas partes, pero su voz, en ninguna. La muy amiga Vivian, que ya está en Paraguay y que ya ha estado subiendo incluso hasta TikToks. O sea, es increíble. Vivian de la Torre se fuga de México por el caso de Valeria Márquez. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Por qué no la habían citado? ¿Por qué la fiscalía no citó? Una serie de cuestionamientos que se salen de todo protocolo de actuación por parte de la fiscalía. No, la Vivian, que ahorita me va a mandar algo. Ya sabía, güey, ya sabía. Se confirman las sospechas. Vivian de la Torre huyó de México, por su implicación en el deceso de Valeria Márquez. ¿Fue temor o complicidad lo que la llevó a salir del país? No te imaginas la turbulencia que ha desatado el caso Valeria Márquez, tras la misteriosa desaparición de Vivian de la Torre. Lo que parecía un asunto confuso ahora se vuelve cada vez más turbio, y la opinión pública se encuentra al borde del colapso. ¿Acaso Vivian huyó del país para evadir la justicia? ¿O sus motivos esconden algo más oscuro y complicado? Lo cierto es que las pistas empiezan a confirmar que la verdad está más cerca de lo que muchos creen. ¿Cómo explicar la desaparición repentina de Vivian de la Torre? Esta pregunta se ha convertido en el epicentro de un intenso debate moral y legal que ha dividido a las redes sociales y los pasillos judiciales. La desaparición de Vivian no es casual ni inocente. ¿Por qué nadie ha interrogado a Vivian? La justicia parece estar dejando pasar un hecho fundamental. Ni Vivian ni Erika han sido llamadas a declarar oficialmente, a pesar de estar en contacto directo con Valeria el día de su última aparición. El Código Penal establece claramente que cualquier persona que presencie o tenga conocimiento de un hecho irregular tiene la obligación de reportarlo. No es una opción, es un mandato legal. Sin embargo, la ausencia de acción es desconcertante y plantea serias dudas. Se ha sabido que hubo un distanciamiento previo entre Valeria y Vivian. En uno de ellos, fechado el 7 de abril, Valeria afirmaba lo siguiente: la Vivi ya no quiere ser mi amiga. Me dijo que no le hablara. Este tipo de frialdad desconcierta, especialmente cuando días después, ambas interactuaron en un vivo fatídico. ¿Fue acaso una reconciliación fingida? ¿O había intenciones ocultas detrás de esa aparente amistad? Esta contradicción abre la puerta a muchas preguntas. El rastro de Vivian desaparece, y su cuenta se transforma. Testigos en redes sociales aseguran que, tras el suceso, Vivian modificó su nombre de usuario en TikTok, y comenzó a publicar contenido desde una ubicación diferente. Se presume que huyó a Paraguay o a otro país latinoamericano, aunque esto aún no ha sido confirmado oficialmente. Lo que sí está claro es que nadie ha vuelto a verla desde entonces. Su silencio no parece una medida de protección, sino una huida. ¿Qué significa esto para el caso? ¿Será que Vivian está evitando enfrentar las consecuencias? ¿Qué sabía Vivian que no quiso revelar? La omisión se convierte en una forma silenciosa de complicidad. Si Vivian fue testigo a distancia, tenía la obligación legal de acudir a la fiscalía y declarar, pero no lo hizo. Si fue ella quien animó a Valeria a quedarse en el local, con frases como, no te vayas, quiero ver tu cara, entonces su implicación es mucho más directa de lo que se pensaba. Si Vivian sabía que Valeria estaba en riesgo, y no alertó a las autoridades, está incurriendo en una infracción legal severa. Sin embargo, la justicia parece dormida ante estos hechos. ¿Por qué los responsables no enfrentan cargos? Para poder encontrar pues primero los responsables y el móvil de por qué fue esta situación. Y ella agarró y le disparó, le dio 3 balazos, entonces el repartidor volteó y la vio y el muchacho ya ni tiró la mochila ni sacó nada, se salió corriendo, de hecho se iba a caer el muchacho y no se alcanzó a caer.
Revela que testigo ocular confirma que fue Erika la que desvivió a Valeria Márquez con artefacto, y no fue el repartidor. En eso yo volteé a ver a esta Valeria. Y vi cuando esta otra muchacha sacó una pequeña y de ella le disparó con la mano derecha. No fue el repartidor, sino la mujer. Se confirma toda la verdad sobre Erika. Surge un nuevo testigo, que derrumba la versión oficial del caso Valeria Márquez. Un testigo clave acaba de poner en jaque la narrativa oficial sobre el deceso de Valeria Márquez. Y lo que dijo lo cambia todo. No fue el repartidor, fue Erika. Sí, su colaboradora más cercana, aquella que estuvo con ella hasta el último segundo. Así lo asegura una testigo ocular, que presenció el desafortunado instante en el que se interrumpió la vida de Valeria. El caso, que parecía resuelto, se fractura con una declaración, que podría ser el principio de una verdad silenciada por semanas. No te imaginas el giro que esto representa. ¿Es esta testigo la pieza que faltaba, para entender por qué el salón se convirtió en el escenario de un hecho tan devastador? ¿Por qué desde el principio se desvió la atención hacia un supuesto repartidor que, según nuevas versiones, solo fue un espectador más? Según el testimonio, todo era calma en el salón. Valeria estaba sentada, en confianza, junto a Erika. Nadie sospechaba nada. Un joven ingresó, dejó un pedido, y cuando se dio media vuelta, sonaron 3 impactos. Nadie entendió nada. Hasta hoy. ¿Quién apretó el artefacto? ¿Quién se benefició? ¿Quién cayó? El testimonio, aunque protegido por razones de seguridad, es claro. Erika estaba demasiado cerca del lugar, del momento y del poder de decisión. Su silencio posterior solo complica las sospechas. Un perito en ciberseguridad ya había advertido que las grabaciones del salón jamás se aseguraron. El vaso de Valeria, un peluche, e incluso el celular desde el cual se habría transmitido contenido digital tras el acontecimiento, todo quedó sin peritaje. ¿Por qué? No creerás lo que se filtró. En su celular, un mensaje sin enviarlo cambia todo. Me cansé de fingir. Quiero mi vida de vuelta. ¿Era una confesión? ¿Una advertencia? ¿Una petición de ayuda? ¿Sabía Valeria que estaba atrapada en una red de control, manipulación o traición? ¿Intentaba hablar y la silenciaron? Erika creció a la sombra del éxito de Valeria. Su exposición no era la misma, su llegada a las redes era limitada. Pero tras la partida de Valeria, su nombre comenzó a sonar. ¿Casualidad? ¿Oportunismo? ¿O traición? Después del suceso, la cuenta de Valeria fue usada para realizar transmisiones en vivo, con más de 200.000 espectadores. Alguien capitalizó su imagen. ¿Quién tiene acceso? ¿Quién mueve los hilos detrás de esa pantalla? ¿Y por qué no se ha revelado? Los dispositivos nunca fueron asegurados. Y los datos, ignorados. El celular sigue en el centro de esta tormenta. Las manos que lo tocaron, antes y después del hecho, no han sido investigadas. ¿Es descuido o encubrimiento? La testigo tem por su seguridad. Pero su versión podría cambiarlo todo. Y no es una sospecha sin fundamento. Sus palabras coinciden con lo que muchos pensaban. ¿Está lista la fiscalía para escuchar esta verdad? ¿O la ignorarán como tantas otras voces? Pues estimamos que es más de 1,5 toneladas. Fiscalía catean nuevamente el salón de belleza de Valeria Márquez y encuentran escondido lo peor. Sustancias ilícitas por toneladas. Está trabajando el Gabinete de Seguridad en coordinación con la Fiscalía. Estos trabajos son coordinados, tenemos una mesa de inteligencia permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina. Hay una investigación, se está trabajando. De empresaria en aprietos, a ficha clave de una red de blanqueo de dinero. Cateo al salón de belleza de Valeria Márquez, revela el manejo de sustancias ilícitas. La madrugada en Zapopan fue testigo de un operativo, que cambia radicalmente todo lo que se creía saber sobre Valeria Márquez. La Fiscalía General decidió actuar con rapidez y contundencia. 6 unidades tácticas irrumpieron en el conocido salón de belleza que, hasta ahora, era solo un símbolo de éxito y glamour. Sin embargo, lo que se descubrió dentro impacta en la percepción pública y abre interrogantes sobre la verdadera naturaleza de este negocio.
¿Estamos ante una mujer inocente o una pieza clave de una estructura mucho más compleja? No te imaginas lo que se revela tras un espejo móvil, donde una habitación secreta y herméticamente sellada resguardaba toneladas de sustancias ilícitas, cuidadosamente empacadas. Esta escena da un giro inesperado. ¿Un centro de estética convertido en un centro logístico para la distribución de sustancias nocivas? Este hallazgo contundente confirma la verdad que pocos esperaban y que pone en jaque cualquier versión previa sobre el deceso de Valeria. Además de las sustancias, el cateo desveló documentos y cuentas bancarias fantasmas que evidencian un entramado financiero sofisticado. Entre los artículos cotidianos del salón, se encontraron archivos con transferencias bancarias por más de 8.4 millones de pesos, provenientes de cuentas sospechosas, sustentadas en promociones y servicios ficticios. La estructura se presentaba como un negocio legítimo, pero detrás de la fachada estaba una red para blanquear capital, con uso de microempresas y servicios de lujo. ¿Podría Valeria haber sido consciente de esta operación, o fue arrastrada sin saberlo? Valeria atravesaba una situación financiera severa antes de todo esto. Cancelaciones de contratos con marcas, deudas acumuladas y proveedores impagados marcaron un declive evidente. Fue en ese momento cuando un empresario, aparentemente interesado en ayudar, apareció, ofreciendo inversiones y regalos. Pero esa mano amiga resultó ser un operador financiero vinculado a una conocida organización de poder. Se descubre así una trampa que convirtió a Valeria en la cara visible de un esquema para blanquear recursos ilícitos mediante cursos, ventas y servicios que parecían legales en papel, pero su origen era oscuro. Cuando intentó salir de esta telaraña, la situación se volvió más siniestra. Se filtraron mensajes encontrados en su correo electrónico, uno en particular con un borrador que decía: "Estoy harta de fingir. Quiero mi vida de vuelta". 2 días después, Valeria partió de este mundo. Se encontraron también evidencias de autos sospechosos con vidrios polarizados, cerca de su residencia, y citas canceladas de manera misteriosa. ¿Fue silenciada por intentar escapar? Esta es la razón por la que el caso adquiere una dimensión mucho más oscura y compleja. La fiscalía no se detuvo ahí. En apenas pocas semanas, se detectaron 28 negocios con patrones similares. Pequeñas empresas manejadas por influencers, con presencia en redes sociales, pero con ingresos millonarios sin sustento real. Cafeterías, barberías y estudios de maquillaje. Todos aparentemente exitosos, pero detrás se escondían operaciones irregulares. ¿Cuántos más negocios se ocultan detrás de fachadas similares? La perito Nasli Borrero Vázquez, experta en ciberseguridad, llega a esclarecer en torno a la TikToker Valeria Márquez. Desde el primer momento del caso pudimos analizar que, bueno, yo vi el video totalmente y se evidencia muchas inconsistencias. ¿Por qué dejaron el vaso, las bolsas en el local? Se supone que la fiscalía tiene que llevarse todo. No se tomó en cuenta para hacer pericias el vaso, como tú lo dices, las bolsas plásticas, ¿ya? Y todo lo que, hasta el propio muñeco que ella recibió, ese peluche. La Vivian me regaló un peluche, esto porque ella sabe lo que me gusta. Se desata la indignación. Peritos en el caso de Valeria Márquez señalan una serie de errores imperdonables que cambia toda la investigación. Lo que parecía un caso aislado, ahora se convierte en un símbolo de negligencia institucional. La realidad que salió a la luz pone en jaque a las autoridades y deja una pregunta inevitable flotando en el aire. ¿Por qué se ignoró tanto? ¿Qué intereses hay detrás de este silencio? Desde el primer momento, la escena del suceso fue manipulada, alterada o simplemente ignorada. El salón de belleza donde ocurrió todo no fue debidamente resguardado. No se preservaron los objetos clave. Bolsas, un vaso y un peluche, que podrían haber contenido información esencial, fueron olvidados como si no tuvieran ningún valor. ¿Se quiso borrar la verdad desde el principio? No te imaginas lo que los peritos han revelado. La falta de protocolo fue tan severa, que ahora todo el caso pende de un hilo. Las autoridades no analizaron objetos esenciales. Uno en particular, un vaso que aparece justo cuando Valeria recibe un regalo, ha sido objeto de fuertes críticas.
¿Era una bebida con alguna sustancia? ¿Se utilizó para inmovilizarla antes de la arremetida? Ese vaso, pieza fundamental, nunca fue procesado, quedando al descubierto el nivel de descuido, o peor aún, de encubrimiento. Valeria tenía 2 celulares. En uno transmitía en vivo, y el otro estaba destinado a llamadas. Ninguno fue confiscado de inmediato. Tampoco se analizaron los sistemas de videovigilancia del local. La colaboradora del lugar manipuló uno de estos dispositivos antes de la llegada de las autoridades. Erika apagó la transmisión sin titubeos y salió caminando como si nada hubiera ocurrido. ¿Cómo es posible que alguien que presenció un hecho así actúe con total frialdad? ¿Qué eliminó? ¿Qué ocultó? ¿Y por qué no fue interrogada con rigor? Los peritos fueron claros. La cadena de custodia fue rota desde el primer minuto. Esto no es un error técnico. Es una fractura legal que compromete toda la investigación. Cada paso omitido es una puerta que se cierra a la justicia. ¿Es posible recuperar pruebas después de tal nivel de negligencia? Días después del hecho, se publica un video que simula ser una nueva transmisión de Valeria. Misma voz, misma imagen, pero ella ya no estaba. Se utilizó inteligencia artificial para fabricar este material. ¿Quién lo creó? ¿Quién monetizó el infortunio? ¿Se puede permitir que el rostro de una persona que se ha ido sea usado con fines tan oscuros? Desde la escena mal resguardada, hasta los celulares no analizados, y desde la manipulación de su imagen, hasta la indiferencia de quienes estaban a su alrededor, todo en este caso grita impunidad. Los peritos exigen explicaciones por la ausencia de respaldo digital de TikTok. No creerás lo que se omitió. TikTok puede entregar registros detallados sobre transmisiones, ubicaciones y dispositivos conectados. Solo se necesita una solicitud legal. Pero nadie la hizo. ¿Descuido? ¿O una estrategia para que no se conozca quién estaba realmente detrás del contenido? ¿Es posible que la verdad esté en esos datos, que jamás fueron requeridos? Que las autoridades siguen en busca de las causas e incluso ya se sabe cómo huyeron los sitios. Renta, luz, agua, internet. Fiscalía ordena abrir la tumba de Valeria Márquez para nuevo peritaje y lo que encuentra es algo extraño. Aquí donde yacen los restos de Valeria Márquez, quien fue asesinada el pasado 13 de mayo cuando se encontraba en su estética en Zapopan. Si algo me pasa, que todos sepan quién fue. Reabren la tumba de Valeria Márquez y descubren algo extraño que nadie estaba preparado para enfrentar. ¿Pusieron una microcámara oculta en el cabello de Valeria? Una verdad perturbadora deja al descubierto detalles que nadie esperaba. La fiscalía, presionada por inconsistencias forenses, ordenó la exhumación del cuerpo. Pero el hallazgo en esa madrugada silenciosa va más allá de lo explicable. La tumba no estaba vacía. El ataúd de Valeria Márquez escondía más que sus restos. Dentro del pecho, sellado con cera industrial, apareció un dije con símbolos. Un triángulo, un ojo y la letra M. ¿Qué representaban estos signos? ¿Era una señal de advertencia o una marca de pertenencia? Este hallazgo, que no fue documentado en la primera autopsia, plantea una inquietante posibilidad. Alguien manipuló el cuerpo con un propósito. ¿Quién y por qué? Pero eso no es todo. Bajo sus uñas, los forenses hallaron residuos de una sustancia blanquecina, desconocida, y detrás de su oreja, cortes simétricos, limpios y precisos. Nada de esto apareció en el primer informe. ¿Fue omisión o encubrimiento? La familia exige respuestas y activa una segunda autopsia con peritos independientes. ¿Estaba marcada? El cuerpo de Valeria tenía 3 marcas paralelas, trazadas con exactitud, además de restos metálicos en sus manos. El nuevo equipo forense no descarta la posibilidad de un ritual o una advertencia encubierta. Cámaras de seguridad del panteón captaron la silueta de una figura encapuchada, dejando una rosa negra, y una nota escrita a mano que decía, no debieron haberla tocado. La nota fue interpretada como una advertencia, o incluso, una confesión de complicidad. ¿Quién se atrevió a irrumpir en la madrugada, para dejar ese mensaje? En un giro inesperado, el nuevo peritaje reveló una microcámara, escondida entre sus extensiones de cabello. Lo que registró
fue devastador. El rostro del responsable quedó grabado. Se trata de un asistente del salón de belleza, reconocido por sus tatuajes. El individuo desapareció esa misma noche, y hasta hoy su paradero es incierto. La grabación no solo muestra la arremetida, sino también palabras que Valeria alcanzó a decir antes del final. Ya sé lo que están haciendo. Estas palabras fueron clave para comprender que ella tenía conocimiento de algo más grande, y que no se trataba de un acto aislado. Antes de su partida, Valeria dejó una caja a una excolaboradora de confianza. Dijo, si algo me pasa, haz que el mundo lo vea. Dentro, había una USB con grabaciones de reuniones privadas, listas de nombres y audios de conversaciones delicadas. Entre los involucrados, destaca una mujer que asistió a su despedida. ¿Era parte de la red? ¿O fue enviada para asegurarse de algo? Un nuevo testigo protegido, que trabajó para esta organización, rompió el silencio. Asegura que lo de Valeria no fue un caso aislado. Hay otras jóvenes, otros nombres y patrones que se repiten. Todo indica que detrás de su caída hay una estructura más grande, que usa como fachada lugares comunes, como salones de belleza. ¿Es esta la punta de un iceberg aún más oscuro? Y ni siquiera podía llegar a su casa porque me debía a mí, le debía a la roomie y me había robado el dinero de mi escuela. Que tú vayas a quitar el live, que es una prueba que tiene, que es una defensa. Llama a la policía. Lo último que vas a hacer es apagar el live y borrar el live. Filtran lo que Fiscalía había descubierto de Erika N., segundos antes de que le quitaran la vida a Valeria Márquez. Hola. Sí. Filtran la información que la Fiscalía de Jalisco había descubierto sobre Erika, segundos antes del infortunio de Valeria Márquez. ¿Qué relación tiene el misterioso objeto blanco con la posible coordinación del suceso? ¿Realmente Erika se convirtió en una pieza indispensable para que la desgracia ocurriera? La investigación del deceso de la influencer ha tomado un giro inesperado con la reciente filtración de datos cruciales, que revelan detalles inquietantes sobre Erika, empleada del salón de belleza donde ocurrió el suceso. Y no te imaginas la profundidad de estas nuevas evidencias, que podrían cambiar toda la versión oficial. ¿Fue Erika simplemente una testigo pasiva, o se trata de una pieza clave que hizo la señal clave al perpetrador? Esta pregunta retumba con fuerza en cada análisis, y ha encendido una polémica que la Fiscalía de Jalisco no puede ignorar. Erika apagó la transmisión en vivo en TikTok, segundos después del suceso fatal contra Valeria. Pero aquí surge una inquietud perturbadora. ¿Por qué optó por finalizar el video, en vez de pedir ayuda o intentar socorrer a su amiga? Este acto, lejos de parecer una reacción espontánea, ha sido interpretado por expertos como un posible intento de eliminar pruebas o encubrir hechos. ¿Acaso Erika actuó bajo presión? ¿O se esconde algo más oscuro detrás de su actitud? Esta conducta despierta una fuerte controversia, que pone en duda la inocencia de quien hasta ahora parecía solo una testigo más. Una nueva pista sale a la luz y apunta directamente a Erika. En el video de la transmisión, justo detrás de ella, se observa un objeto blanco, cuyo significado aún desconcierta a los investigadores. Se confirma la sospecha de que podría tratarse de una señal, un indicio o incluso una orden dirigida al perpetrador para consumar la macabra operación en curso. Esta revelación inquietante intensifica las dudas y la tensión. ¿Existió una coordinación previa? ¿Quién estaba detrás de esta aparente estrategia para quitar del camino a Valeria Márquez? El enigma crece, y nadie sabe qué puede salir de la próxima filtración. Pero la controversia no termina ahí. Vivian de la Torre, amiga cercana de Valeria, también queda bajo la lupa. Vivian insistió en que Valeria permaneciera en el salón, a pesar de sus sospechas sobre un regalo inesperado. ¿Fue esta insistencia una muestra de apoyo o una manipulación para mantener a Valeria en el lugar donde ocurriría el suceso fatal? ¿Qué motivos podría tener Vivian para jugar un papel tan ambiguo? La imagen pública de una amistad inocente se desmanteló, y el público exige respuestas. El perpetrador entró al salón de belleza con un peluche y un café, fingiendo ser un repartidor. Estos supuestos detalles amables resultaron ser señuelos diseñados para acercarse a Valeria y consumar el plan. Este método no es nuevo, y tiene paralelismos con otros casos relacionados a grupos organizados. ¿Estamos ante una cadena de hechos coordinados?
¿Existe una red que utiliza el engaño y la manipulación para cometer actos atroces? El peso de estas preguntas presiona a las autoridades para profundizar en la investigación. Another cup of coffee had chemicals, I don't know what, a sedative so she wouldn't want to get up and leave. To those who have defamed her, remember that this is digital. Valeria was like, I'm scared, they're going to attack me, they're going to dry me off, but she wouldn't get out of her chair. I asked. Those who are pointing fingers at her to take responsibility. Valeria Márquez. They say her friend poisoned her because of the coffee she drank earlier. Erica's true betrayal is revealed, which shakes the Valeria Márquez case. She was poisoned before the brutal attack that drove her crazy. The new clues that are emerging point to a betrayal that many suspected, and the worst could be yet to be confirmed. The case of the Mexican influencer, model, and businesswoman has become one of the most controversial and shocking of the year. The 23-year-old was dressed while broadcasting live from her beauty salon in Zapopan. What at first seemed like an uneventful event has now taken on a much darker dimension. During the broadcast, Valeria appeared nervous as she talked about a mysterious gift that, in her own words, seemed like a farewell. Shortly after, a man entered the premises, handed her a stuffed animal and a coffee, and minutes later shocked her. But what was revealed later was even more chilling. Erica, Valeria's employee and friend, was present at all times. She was the one who interrupted the broadcast, who approached after the impact, and who now finds herself at the center of the storm. New theories indicate that Valeria may have been poisoned before being hit. The coffee. Erica's closeness was a premeditated act. Although there is no conclusive evidence, the pieces are beginning to fit together in a disturbing way. With a low profile, Erica had been working alongside Valeria for months. Their relationship seemed cordial, even close. However, doubts are emerging. Why did she interrupt the broadcast just when she was supposed to continue recording to record evidence? Why is her testimony contradictory? Was she aware of what was going to happen? Was she covering for someone? This is the reason why many on social media and even experts warn that the case points to a possible act of internal betrayal, and the worst thing is that it always comes from those closest to her. After the media uproar, the Jalisco State Prosecutor's Office declared the case a priority. Toxicological analysis, review of C5 cameras, conflicting testimonies. Everything indicates that the event could have more layers than initially thought. But here comes the crucial question. If Valeria was poisoned before the impact, what role did Erica play? Was she just a witness or also an accomplice? Valeria's case has put the influencer world on alert. Many content creators are now evaluating their safety, their surroundings, even their own work teams. Because Valeria's was not an isolated incident, and because it was revealed that enemies sometimes wear the same shirt. Experts consulted do not doubt that Erica's involvement is proven. It would be a classic pattern of professional jealousy and personal betrayal. Valeria, with success, fame, and affection, was the perfect target for the frustration of someone who felt overshadowed. They say that karma always catches up, but who pays the price when it's too late? Vivian is telling her to stay there because Vivian had known for a while that she had already been paid a lot of money, more than $200,000. Because we hadn't fought, right? We also lasted a while, and I'm proud. When did we fight? Since she had also already shared that money with Erica, who also told her, try to keep it there for me so that this person can go and execute me. How long did we last for a while? Maybe we lasted a while. She was scared because she had already been receiving money from her partner, her ex-partner, who was the person who sent her to execute him with that delivery. Prosecutors investigate Vivian for alleged payment of $200,000. Valeria Márquez was betrayed. What seemed like an isolated misfortune has taken a completely unexpected turn. The prosecution has revealed key developments. New investigations confirm that Vivian was allegedly paid to be an accomplice in Valeria Márquez's sad departure.
This revelation changes everything we thought we knew about the case. You can't imagine the degree of impact this new information has generated. Vivian, who was presented as a close friend of Valeria, is now at the center of the storm. Was Valeria's trust her final judgment? How far does loyalty go when money comes into play? Authorities indicate that the payment received by Vivian came directly from Francisco Alvarez Olorio, Valeria's ex-partner and who is now also being investigated for his alleged intellectual participation. The key evidence that is causing outrage was leaked on social media. It involves a compromising conversation between Vivian and Erica, an employee at Valeria's beauty salon. In one of the fragments, Vivian writes, "Everything has to go well. You don't know the punishment you're also going to get if it doesn't go as planned." Erica, in an apparent state of alert, responds, "I'm afraid if they do something to me too." Vivian insists, "She won't do anything to you. Just make sure you're not next to Vale when they arrive. Turn off your phone when they arrive." These words have generated a flood of reactions, leading to the question, was every second of what happened that night planned? A new voice has joined the case. The friend of Valeria's supposed new love in the Dominican Republic. In a viral video, he claims that Francisco Alvarez couldn't stand being rejected by Valeria and that he was informed by Vivian about the influencer's plans to move and marry her new partner. "It was for love that she lost her life," he declared. "She left everything for him." Vivian notified Francisco of her whereabouts and facilitated everything. Was Vivian then a bridge to misfortune? Was she an active part of a plan to prevent Valeria from escaping from the past? These are the questions that flood the networks today. The so-called Junior is once again making headlines. Known for having had a relationship with Valeria, has leaked that he kept an obsessive eye on her, even after the separation. Testimonies indicate that he did not accept that Valeria tried to rebuild her life and that he even followed her to her beauty salon. How far could his obsession go? According to information from the C5 system, the perpetrator fled on a motorcycle with the support of an accomplice in a white vehicle. The routes used were planned to avoid capture. The license plates are already under analysis. Everything indicates a professional operation. Who else knew? Did Vivian participate only with information or also in the logistics? Vivian's silence, which deactivated her accounts, has been interpreted as a sign of guilt. Why hide if there is no reason to do so? New investigations by the prosecution reveal that Vivian was allegedly paid $200,000 to be an accomplice in Valeria Márquez's sad departure. They say that her friend poisoned her because she drank coffee earlier. She did not want Valeria to be seen that way. New unexpected twist. The prosecution is going to after friends of the influencer. She decided to stop the broadcast with a single intention. Lawyer leaks new findings in the Valeria Márquez case. The facts: Erica was the last person visible on camera, evidently in a state of shock. New clues in the Valeria Márquez case put her friends in the sights of the prosecution. You can't imagine what has been discovered in the last few hours. A new finding revealed by Erica's lawyer, one of the friends who was with Valeria the day of the event, unleashes a chain of reactions, indignation and new questions. The prosecution has reportedly already initiated new lines of investigation and everything indicates that the influencer's closest circle may not be as innocent as they appeared. Lawyer Jasmine Camillo, Erica's legal representative, who was the last person to be with Valeria, broke her silence. In recent statements, the lawyer described as false the accusations linking her client to the unfortunate event, assuring that a media persecution has been unleashed that puts Valeria at risk. Her integrity. Erica claims that her relationship with Valeria was purely professional. According to her version, she was at the beauty salon performing duties as an employee and her reaction to turning off the live broadcast was due to shock, not to cover up. However, social media users question why her first reaction was not to call 911, why she appeared so calm in the face of such a devastating event.
It has been confirmed that Erica had previously seen the delivery man who approached Valeria with the alleged gift. She even warned Valeria to receive it directly. Why then was a sketch of the suspect not made? The lawyer denies that her client was summoned for that purpose, alleging misinformation. One of the most controversial moments was the appearance of a flower arrangement with the word "sorry" at the entrance of Valeria's business. It was captured by the media while a delivery man was making the delivery. Was this another encrypted message? An attempt to close a cycle or distract the investigation? The truth is that the prosecution has already taken it as evidence. The perpetrator escaped in a motorcycle and had an accomplice in a white vehicle. The escape routes were different, seeking to confuse the authorities. Thanks to the C5 monitoring, the authorities would have already identified the license plates of the vehicles involved. Vivian and Erica knew more. While Erica's lawyer insists on her innocence, social networks are filled with theories. Users claim that there were strange messages, gestures and attitudes on the part of both friends before, during and after the event. It was Vivian who wanted Valeria to stay at all costs. Why so much interest in her receiving that gift? The delivery of a stuffed animal, a drink and the mysterious bouquet of roses raise new suspicions. Were they simple gifts or part of a plan? The prosecution is investigating whether these items are connected to the masterminds. Several brands were pointed out by users for taking advantage of the case to advertise with products similar to those Valeria received. Liverpool was one of the names mentioned. We are facing a commercial exploitation of a misfortune. At only 23 years old, Valeria founded her own beauty salon. While some argue that it was all thanks to savings and family support, others question the origin of her resources. It is because it was prepaid. Was that level of investment possible just with her income as a content creator? She herself explained it in a broadcast: savings, a loan from her father and a lot of discipline. European media have already echoed the case. The video has gone viral and now not only is justice being demanded in Mexico, but the scandal has crossed borders. Will the prosecution be able to act to meet public pressure? The lawyer leaked new findings in the Valeria Márquez case, and with it opens up a range of questions. Were her friends really on her side? Who gave the final order? And that this boy is now free. The prosecution says that he is free and that they saw him leave on the motorcycle. Now, how are they going to identify him? How is this going to be? It's not just that they get out and execute you? Because part of the modus operandi is to escape, right? The TikToker and the mystery from her friends. Modus operandi begins with the choice of target. The target can generally be because a boss or a boss tells them that this person is going to be the target. Experts arrived to analyze Valeria Márquez's case step by step. Suspicions are confirmed. The other side of the expert report is revealed. In Valeria Márquez's case, who sent the sinister gift? An uncomfortable truth that shatters the narrative built from day one. Valeria Márquez's case was not a random event. It was not a mistake. It was premeditated and has a name and surname, with close accomplices and a plan that was kept hidden until today. You won't believe the details that the expert report has uncovered. How is it possible that no one has noticed the obvious? The entire country is talking about Valeria again. The networks are on fire, the international media asks questions, and in the midst of the scandal, a group of friends remains silent. During a live broadcast, Valeria received what would be her last gift. A package, a messenger, and a tense smile. In seconds, everything changed, but now with the leaked expert report, it is confirmed that it was not a coincidence, it was a strategy. The perpetrator had full knowledge of the target. He verbally confirmed his identity before acting. How did he obtain that information? Who prepared it in such detail? Experts agree that this was an intimate revenge. And in this type of event there is something stronger, the message.
It was a symbolic act, a warning that went beyond Valeria. Who was really intended to scare? Minutes before the event, Vivian, one of the friends present, left a phrase that resonates today: "I want to see your face." In another context, it would seem like a common gesture, but after the event, that comment becomes a strong message. Was it a simple joke or a sign of what was to come? Users on social media have rescued fragments of the video where strange behavior, evasive glances and uncomfortable silences are evident. Was Vivian simply a spectator, or did she know what was going to happen? You can't imagine what has been discovered in the analysis of the companion's behavior. Social media is bringing to light recordings that until now seemed irrelevant, but when you look back, everything fits together. Was Vivian just a friend or part of the plan? Expert Hugo Javier, with years of experience in these types of events, has been clear. This case shows all the signs of something planned. According to his analysis, the perpetrator did not act under pressure or improvise. He was prepared, trained, and knew exactly what to do. The forensic analysis also indicates that Valeria was the subject of prior surveillance. Cameras captured her days before expressing fear, paranoia, feeling that something was wrong. And yet no one acted. And this raises the question, why didn't she leave? Why didn't she protect herself? Because someone, perhaps those same people close to her, convinced her to stay. An increasingly strong theory suggests that everything was planned to happen live. The live broadcast was no coincidence. It was a public warning, a settling of scores with viewers. Who orchestrated it, and what message did they want to send? Was it an ex? An unpaid debt, or a betrayal? Unforgivable? The pattern is clear. Choosing someone visible, waiting for the moment with the highest audience, and acting. Valeria's case could be one of the most studied in recent years, but the most important thing is still missing: justice. The package Valeria received was the hook, a supposed gift from someone she knew, but no one has claimed to be the sender, and forensic analysis suggests that the perpetrator had already been at the location before. Was it a rehearsal? Was he checking logistical details? Everything points to a surgical preparation. The silence of the friends in the face of this information is deafening. Who else knew about the gift? Who scheduled the time? And why did the courier know exactly who to address among the several people present? In the meantime, the prosecution remains motionless. No arrests, no new statements, no press conferences, just silence. A silence that many interpret as complicity. Is there someone powerful behind the case? Someone pulling strings to prevent everything from being discovered? This is the reason why the case has generated so much media interest. The country demands answers, social media demands action. But the authorities remain silent. More and more users claim that Valeria was betrayed by people close to her. Vivian and Erica, her supposed friends, have failed to dispel doubts. What did they know? What did they do before, during, and after the incident? Strong hints appear in previous recordings. Comments that at the time seemed insignificant are now interpreted as signs. Signs that Valeria ignored and that cost her her life. The case of Valeria Márquez not only exposes a tragic event, it exposes a network of silences, omissions, complicity, and half-truths. And with the new leaked information, everything has been reconfigured. But now the question is different. Will action be taken? Will there be consequences, or will it simply be ignored like so many other cases that are forgotten while the guilty parties remain free? No one imagined that this case would end up revealing so much, but now that everything is coming to light, society demands justice and will not stop until it gets what it has. Left behind. This flower arrangement outside Valeria Márquez's beauty salon caused panic among the store owners and visitors to the shopping mall.
Valeria Márquez apologizes with a strange flower arrangement. The prosecutor's office is investigating. Guilty friends. The place was guarded by authorities from the prosecutor's office and the municipal police station. This one, yes. Well, the truth is, like everyone else, we are sad and dismayed by what happened to Valeria Márquez. Sorry. A flower arrangement of 12 red roses was left on a white ribbon at the entrance to Valeria Márquez's beauty salon. The mystery behind the strange bouquet of flowers that appeared at the place where Valeria Márquez lived her last minutes is revealed. Sorry, or a macabre message. The red letters that screamed the word sorry not only shocked her followers, but also revealed a dark possibility. Remorse from those involved or a warning to silence those who know too much. The prosecutor's office is not ruling it out. All hypotheses are open. The flower arrangement was left just after the media reported it. They withdrew. Coincidence or a carefully planned move to send a strong message? A live broadcast today takes on a sinister meaning. In it, Valeria interrupts with a chilling comment. I don't feel well. Something strange is happening. What happened next? One of her friends, Vivian, insists that she stay on camera. Minutes later, misfortune breaks out. Why did she insist on keeping her connected? Was it really a surprise gift that she was expecting, or did she know more than she let on? In images and videos from the past, in which Vivian and Erica, her supposedly trusted friends, display certain behaviors, they are now interpreted with a different perspective. Hand signals, evasive glances, cut-off phrases, were they codes between them or just theories exaggerated by collective sadness? However, the fact that Vivian has not appeared before the prosecutor's office, while Eric did so voluntarily, has set off alarms on social media. The flowers placed in front of the beauty salon, among candles and messages of love, could have several readings. Some see it as an act of guilt on the part of the author, others as a hidden warning. This can happen to those who talk too much. The authorities are investigating him as a key piece in this sinister puzzle. The flowers were fresh, recently placed and perfectly aligned. Who would go to that trouble if not someone with clear intentions? There is more than one betrayal behind his case. He was the object of personal persecution, of a betrayal within his most intimate circle. Erica collaborated by detailing the appearance of the delivery man who entered the place. She mentions details such as his complexion, clothing and even his body language. But Vivian, the one who promoted the live broadcast and who asked Valeria to stay connected, has not appeared. Guilt, legal advice or fear that her version will collapse in front of the prosecutors. In the meantime, indignation grows. The people cry out for justice and want to know, was it really a stranger who carried out the plan? Or was someone close to them the mastermind behind this heartbreaking event? Previous videos revealed disturbing behaviors. It is observed how the supposed friends reacted strangely to Valeria's comments. Nonverbal language experts are already analyzing every sign. Valeria sensed something. She lived surrounded by a network of people who silently envied her. Was her own environment helping to cover up something bigger? The Jalisco prosecutor stated that more than 20 people have been questioned, family, friends and partners. But every time a piece of evidence is discovered, two new unknowns emerge. How many more are implicated and are hiding behind a speech of regrets? The videos of where they fled to because they took, when this influencer, Valeria. And I preferred to save money and go, I don't know, Colombia, Europe. They took 2 different routes in 2 different vehicles, on a motorcycle and in a white car. Since then, the property has remained secured and being observed by passers-by. We already have a lot of information with 3 different lines of investigation that the prosecutor himself will make known to you. They once regretted that in a nightclub that is also in a nightclub it was also said that many people were saying that you were gay, is close to you. All the information about where they fled, how they got around, everything was provided through the C5.
In other words, the cameras are working and working properly. The key video about the escape of Valeria Márquez's perpetrators is leaked. Who appears in the images? The video that no one expected has finally appeared, and with it a series of questions that are making the authorities uncomfortable and shaking public opinion. Cameras from the C5 system captured what could be the most compelling evidence yet. The perfectly executed escape of Valeria Márquez's perpetrators. Is internal complicity confirmed? Are we facing a systematic deception or the darkest side of the cover-up? Who leaked the video? Is this the beginning of a definitive turn, or will it be hidden by institutional silence? The surveillance cameras did not only record the criminals fleeing. The most disturbing thing is how they did it with millimeter precision, without hesitation, avoiding guarded areas and checkpoints. This was not an improvised escape. It was a calculated strategic retreat, and according to security experts with prior access to the inner workings of the surveillance system. We are then faced with a sinister event planned from the inside. This was not a spontaneous event. It was something systematically planned. Valeria Márquez's beauty salon, located in an area with a supposed police presence, was the scene of a surgical transgression. The perpetrators entered, shocked her, and left in seconds. And the worst thing is that the nearest patrol car did not act immediately, claiming confusion about location. Confusion or a deliberate order not to intervene, systematic failures, casual omissions, and now an almost cinematic escape that only strengthens one theory. Someone on the inside facilitated everything. Who betrayed Valeria? Days before the incident, Valeria was already feeling uneasy. This is what those close to her say, who say she said she felt observed, as if someone close to her was watching her. In addition, an argument with a close friend, who has since disappeared from her social networks and has refused to testify, adds to the list of all too convenient coincidences. That friend knew more than what she said. New evidence implicating her is leaking. Valeria trusted her circle, and that circle is now full of silence. She was betrayed by someone in her own circle. Forensic analysis experts agree that the escape shows detailed knowledge of surveillance routes, patrol response times, and the area without coverage. An attack like this cannot be carried out without prior intelligence. And this intelligence, according to anonymous sources, can only come from two places: from organized power groups or from the institutions themselves. We are facing a new pact of silence, a cover-up embodied in uniforms and offices. In the meantime, Valeria's family will not remain silent. Her devastated mother declares, "They took our daughter from us and now they want to leave her underground and forgotten." This video proves it all. We demand justice, no more empty words. They want to give her to you. Quote, "And I said, oh, well, he arrived in about an hour." I don't know if it was the prosecutor's office or the criminals themselves, but there are photographs and they already said, "Oh, no, it's better if I wait for her to arrive because it's very expensive." I don't even know if they've seen it already, but the cameras in Erica's business are disconnected. And Erica calls me and says, "Hey, baby, they're bringing you something and I don't know what." Quote, "The truth is leaking." Who removed the video cameras before Valeria Márquez's misfortune? While the country demands answers, a new mystery changes everything. Why did the cameras disappear from the salon where influencer Valeria Márquez was left breathless? For days, the media has repeated the same images. A live broadcast, a black bag, an expectant face, but what no one can explain is what is not on camera. The event was partial, fragmented, and incomplete. What does this void hide? And who benefited from it? The surveillance cameras in the salon were allegedly disconnected. This is not a technical glitch, nor is it a coincidence.
Leaked photographs of the scene on social media show empty stands, hanging cables, and the exact space where the devices that could have revealed everything should have been. Who removed them? Why are there no images of the exact moment of impact? And what role do the women play? Who was with Valeria at the time? Was the scene manipulated? If the cameras were removed with the intention of eliminating evidence, we are facing a case that could be classified as cover-up, a criminal offense that involves directly protecting those responsible or manipulating key evidence. Erica's beauty salon, where everything happened, went from being a commonplace to becoming the scene of an event that divided the country. But the absence of images poses a greater dilemma. If it was not the prosecution who removed them, then who removed them? Before, after, on someone's orders, out of fear, obedience, or complicity. In the last seconds of Valeria's life, her face does not show terror. Her small eyes, her restrained expression, her calm face. Why? Image analysis experts have pointed out that her expression does not correspond to someone who perceives imminent danger. She did not expect it. And perhaps that is the most terrifying thing. Everything indicates that Valeria was expecting something good. Who made her believe it was a gift? Erica mentions a black bag brought by a delivery man. It has been said that the object that hit her could have been hidden there. It was a common delivery or a carefully planned trap. And then another suspicion arises. Why did Valeria mute the audio of her broadcast? Did she know who was sending her that gift? Was she trying to protect someone, or was it part of a routine that should not be recorded? The silence surrounding the minutes before the impact is not only that of the broadcast, it is also that of those who were there. It is that of the cameras that disappeared. It is that of an investigation that is not moving forward. From the very beginning, the behavior of the companions generated controversy. They turn off the broadcast, do not secure the scene, and do not call for help immediately. Experts have said that there is no perfect reaction to a tragedy, but the pattern of subsequent behavior, lack of cooperation, and especially the elimination of evidence can raise legitimate suspicions. The Jalisco prosecutor's office has been accused of slowness. Information has been leaked, but not search warrants. Results are promised, but no progress is made. How deep is the fear? Who does this silence protect? Social media cries out for justice, and in the meantime, each day that goes by without answers allows evidence to be erased, those responsible to be held accountable, and outrage to grow. In the conversation prior to the incident, Valeria mentions that someone had something dear to her. Even then, there is a moment when she doubts. Why didn't she stop? Why didn't she wait to check a glass door, a motorcycle, a delivery, and a social environment in which any object, any gesture, and any mistake can cost someone's life? If the companions knew about the risks and if the environment was known for its security risks, why were minimal preventive measures not taken? The coincidences with other events in Zapopan, that same day and at the same time, add to the tension. Another case, another person, another public figure. And the prosecution insists that there is no connection. The law is clear. If someone facilitated the act, they are also responsible. And in this case, communications are key. Erica and Vivian's cell phones could contain the evidence that connects everything, but without a federal warrant, the authorities cannot access them. Why hasn't one been issued? Who is arresting her? In other high-profile cases, telephone conversations have been decisive. In this one, they could be the only real clue that can still be rescued, and yet no action is taken. Evidence is leaked, but the legal process does not move forward. Why? An isolated case or a chain of power? What happened in that room does not seem to be a random event. The elimination of the cameras, the preparation of the environment, the lack of reaction, and the uninterrupted communications all suggest a level of planning that goes beyond coincidence. And if someone planned this,
Who is behind it? Was it revenge, a settling of scores, or a warning? The connection between Valeria and powerful figures, the insistence on classifying her case as isolated, and the coincidence with other events make it impossible to ignore the possibility of a larger structure. A pattern was uncovered, but it remains to be seen who designed it. The absence of cameras is not just a technical omission, it is a crucial piece of the puzzle. And the question is no longer what happened, but why do they not want us to know? Who pulled the cameras before the impact? Why? And what other truths are being silenced? Tensions are mounting. The country is demanding answers. And you, who have come this far, must be asking yourself, who is manipulating this story? And what will be the price for the truth to come to light? Oh, let him wait for me, the Bible says, because he wants to see my face. Because the impact is how to see it, and this happened live on TikTok. Strong theories, evidence, and videos are spreading on the internet. Valeria Márquez's two friends had everything to do with it. Vivian couldn't stand that her daddy stayed with Valeria. Trusting is good, but not trusting is better. They were going to lift me up. Okay, take good care of your friendships. Tomorrow I'll bridge you. Valeria Márquez's friend, trembling, talks about her friend's betrayal. Plebes who know the Erica of all plebes. The prosecution begins the investigation and reveals strong information. The ambition that cost her dearly. The unhealthy obsession behind Valeria Márquez's unexpected end is discovered. It was not a simple misfortune, it was an event surrounded by ignored signs, broken friendships and an envy that, according to some sources, burned in silence until it consumed everything. As a young woman with a promising future, she ended up facing her last day in the midst of such a hostile environment. She was the object of a chain of betrayals and poorly managed competitions. Valeria Márquez, the influencer who seemed to have it all, beauty, success, and powerful connections, was revealed as the protagonist of a drama darker than many imagined. Her meteoric rise on social media not only captured the attention of thousands of followers, but also, apparently, the envious gaze of those who once called themselves her friends. Valeria was no ordinary figure. Her career as Ms. Rostro and Reina de Belleza was just the beginning. Her appearance on Very Webs alongside renowned regional Mexican artists not only raised her media profile but also positioned her as an icon of luxury and power. Private jets, luxury cars, beauty salons, and thousands of followers seemed to seal her destiny as an unstoppable woman. But every success story comes with a price. At the height of her fame, a figure began to emerge from the shadows, Vivian, her ex-friend. What was once camaraderie turned into a tense rivalry, fueled by rumors, jealousy, and an alleged competition for the affection of a young man linked to a powerful figure in Jalisco. Was envy a silent cause in this case? What secrets did this friendship that has now become the center of attention hold? In a context where access to power is mixed with privilege, it is not uncommon for invisible problems to rise for the public eye. Zapopan, Jalisco, a land of contrasts, has witnessed hidden tensions between public figures who strive to maintain their status. Valeria was not only famous, she was also allegedly in a relationship with the son of an influential figure, which according to various sources, could have caused discomfort and altercations within her closest circle. This privileged relationship was also the target of accusations, rumors, and confrontations. Who was willing to do anything to take her place? Vivian and Valeria shared much more than followers and lifestyle. They shared an environment, aspirations, and, it is said, even the same affections. Tense arguments between the two were reported days before the incident. Witnesses claimed that the verbal altercations were nothing new and that Vivian tried to get between Valeria and her circle of power. Was Vivian just a disappointed friend or a determined rival for anything? How far can the obsession with being number one go in a world of appearances and unbridled competition?
One of the most disturbing revelations circulating on social media today is Vivian's shocking physical change. The transformation was radical. Surgeries, makeup, eyebrows, clothes, everything points to a deliberate attempt to replicate Valeria's image. There are images showing Vivian before and after these changes. The resemblance is undeniable. Was it admiration, obsession, or a desperate attempt to take her ex-friend's place? The phenomenon did not go unnoticed on digital platforms. Thousands of users commented on the resemblance. Many described it as disturbing, while others simply saw it as a sign of a deeper rivalry than previously thought. Valeria Márquez's fatal outcome was captured in real time, broadcast on a live platform. That moment marked a turning point, not only because of the tragedy itself, but also because of the circumstances surrounding it. There was no visible alarm, no screams, and no prior reaction. How is it possible that there were no warning signs before the impact? Was she surprised or, worse yet, betrayed by someone close to her? Even more disconcerting was the attitude of her friend Erica, who was by her side during the broadcast. Many point out the absence of gestures of desperation and sadness and a serenity that has set off alarms for digital investigators. Why did her face remain immutable? What did Erica know? What else did she not know? Are there more people involved than one might think? What came next was even darker. Individuals outside Valeria's family began visiting the place where her remains rest, recording content for social media with the aim of going viral. The dehumanization has reached such a level that the grief of others is used as a springboard for digital fame. This has been harshly criticized by various social sectors, generating intense debates about the limits of ethics in content creation. Valeria, even after her passing, continues to be used this time as a product for media consumption. Where is the line between informing and profiting? Who truly mourns Valeria's loss and those who simply seek to take advantage of her story? As more details leak out, the pattern seems clear. A successful young woman, a friend with unclear intentions, and a luxurious environment combined with tension. All this in a context where image is everything and where being at the top can mean becoming a visible and hidden target. The case of Valeria Márquez thus becomes a mirror of what happens in many digital and social environments. Covert competition, false loyalties, and a constant interest in attention and power. Her story, far from being an isolated case, could be repeating itself in other lives that today seem perfect on screen, but that in private carry great secrets. To what extent is someone capable of harming what they cannot achieve? Vivian, her transformation, the previous arguments, the unresolved tensions, and Valeria's sudden departure converge in a question that still has no official answer, but the signs are there. The silence of some, the coldness of others, and the insistence of the public to know more reveal an atmosphere of suspicion that continues to grow. Were Vivian and Erica really friends of Valeria Lerda, or were they her worst enemies? Friends and enemies. It just can't be. She was already focused on the fact that a guy had come on a motorcycle to bring her a gift and said he wasn't going to give it to her because it was too expensive. If he was a delivery man, yes. He looked like a delivery man or a bodyguard. No, a delivery man. Hey, delivery man, delivery man. The friends were talking on the live. Oh, let me wait, Vivian says, because she wants to see my face. She arrives with the Starbucks. She moves the doll, which was a teddy bear, a pig, I don't remember, pink. This is shocking. Valeria Márquez was murdered in the middle of a TikTok live. Man, I'm already intrigued by who really sent that to me. The orchestrated betrayal is discovered. They sent her to be deleted out of envy. Who handed Valeria over? The compelling information that reveals the hidden truth is leaked. What few imagined is coming to light, and the details are not only shocking, they are also disturbing.
A 23-year-old young woman, a rising influencer, a full life and a promising future, all cut short in a matter of minutes. The question now resonates with everyone. Was she the target of a random attack, or was it someone she trusted? What is discovered changes everything, because behind her friends' smiles could be the darkest shadow, and behind her death a meticulously laid out plan. No one expected this. The entire country has been shocked by the brutal event that marked the end of Valeria Márquez, a young woman who was living her best personal and professional moment. Her death, filmed live during a TikTok broadcast, was as shocking as it was precise. But what is most worrying is not the event itself, but the circumstances surrounding it. Coincidence? Or did someone know exactly when and where to find her? Vivian de la Torre and Erica Hernandez were there with Valeria when it all happened. Coincidence, or were they part of something much more sinister? Vivian insisted that she remain in the living room while Eric interrupted the broadcast without showing any visible reaction to the horror. Why? These two women are at the center of a news storm that continues to grow. Their movements, gestures, silences, and decisions are under scrutiny. Some claim that they were simple witnesses. Others suspect that they played a key role in the events. There are clues that cannot be ignored. From messages before the incident to actions that, reviewed in retrospect, seem to have been clear signs of what was to come. An innocent gift or a hidden signal, a coffee and a stuffed animal. Two seemingly harmless objects arrived just before the horrendous event took place. What did they really mean? Was it a coincidence that they were delivered by the same man? That minutes later he would return to end Valeria's life? Someone used Valeria's trust as a tool. They used her innocence, her closeness and her confidence to set up a perfect ambush. And everything seems to indicate that that person could have been within her most intimate circle. Who knew that Valeria would be there alone at that precise moment? Who provided her exact location? Who ended her life? It is said that the event was because the victim acted from the inside using fictitious friendships, feigned gestures and a network of complicity that today involves those closest to Valeria. But neither Vivian nor Erica have wanted to talk. They have maintained a silence that, far from calming the waters, has stirred them up even more. The prosecution can no longer ignore them. Social media is demanding answers. Valeria's followers are demanding justice, and the mystery grows thicker with each passing minute. Why didn't Vivian respond to the authorities' call? Is it fear, or is she simply protecting someone? The evidence is inconclusive, but the clues are. No one can deny that their actions or inactions raise many questions. Did they really not know anything? Or did they simply not want to tell what they saw? Erica's face after the death did not show sadness, only coldness. How does a person react after seeing their friend lose her life in front of them? With tears? With screams? Or perhaps with indifference? A few hours before what happened, in the middle of a live broadcast, Vivian made a strange movement with her hand. 3 fingers extended. Some took it as a joke. Today, many interpret it as a sign between the lines, a veiled warning, a way of communicating with someone off camera, no one knows. But one thing is clear. The gesture, coupled with his insistence that Valeria not leave, set off all the alarms. Why did he insist so much that she stay? What would have changed if Valeria had left a few minutes earlier? It could have saved her life. Who benefited from Valeria's disappearance? She was not just anyone. She was an established influencer with thousands of followers, projects in progress, and a growing personal brand. She was not alone. She had dreams, she had plans, but also, according to several testimonies, she had challenges. Her life was not as idyllic as it seemed. There were rumors of rivalries, jealousy, and conflicting interests.
Some say there were financial tensions, others speak of complex romantic relationships, and some even mention professional envy. Someone benefited from her absence. There was someone who needed to get her out of the way. From financial benefits to job opportunities blocked by her presence, everything is on the table. Was it a passionate incident or an orchestrated plan? The rumor is strong. The name of Ricardo Ruiz LWR, alleged leader of a group linked to multiple misdeeds, now appears in the middle of the investigation. Although direct connections are denied, rumors of a romantic relationship between him and Valeria persist. It was a risky connection that should never have happened. Some claim that the possible link between the two could explain what happened. Was it a settling of scores or revenge disguised as misfortune? This twist in the story raises the attention to unsuspected levels and forces us to rethink who could have real motives for wanting to see her in the ground. Who really handed Valeria over? The cameras don't lie, nor do the audios. And although there is no conclusive evidence, some pieces are starting to fit together. And if Valeria did not lose her life by chance, but by betrayal, the most disturbing of theories has come to light. The friendship was a facade. The affection, a well-presented lie. Affection, a cold and calculated strategy to take her straight to the wrong place at the worst possible time. Who kept her in the living room despite the risk? Who knew that day would be her last? Behind the screens, behind the smiles and hugs, a fatal trap was being prepared, and Valeria, oblivious to everything, walked straight towards it. This case cannot be forgotten. It is a reflection of what happens in the streets, in homes, and on social media. It is a mirror of the country. She has already used trust as a tool and a system that must respond to cries for help that were silenced by her death. Valeria not only left millions of followers with their hearts weighed down, she left us all wondering. What else had to have happened for this to happen in front of everyone? Her voice, her image, and her last look at the camera, everything will be recorded forever as proof that something went wrong and that someone must be held accountable. Vivian de la Torre is not just a close figure, she is a central piece. She began conversations with Valeria hours before the event. He sent her the package, asked her not to leave, and then left the room just before it all began. Private messages, screenshots, and anonymous statements point to constant monitoring of her movements. They speak of a manipulated relationship, an artificial environment, a life unknowingly monitored. What truths do her social networks hide? What lies behind her shared photos and supportive comments after the horrendous event? Her silence is interpreted as a defense, but also as a tacit confession, because sometimes not speaking says more than 1,000 words. Vivian has tried to defend herself. She says that she only wanted to give a gift, that she did not know what was going to happen, that she had nothing to do with what happened, but the contradictions are starting to emerge and the prosecution can no longer ignore it. Witnesses claim that Vivian knew things that no one else did, that she gave details ahead of time, that she knew about certain events before they were publicly confirmed. How did she know so much if she was not involved? It was an act planned in advance, and the only way to achieve it was through privileged information, information that most likely came from the inside. What is in the leaked images? Eric walks out of the room with a firm step, without any sign of astonishment or trace of tears. He doesn't even move a muscle when the broadcast stops. Anyone who sees a friend leave would be devastated, but Erica didn't flinch. According to witnesses, she even walked away naturally, without fear or surprise. How does someone who didn't expect what happened react? With tears, screams, desperation, or with coldness?
The whole truth about her behavior is being analyzed by investigators, and the first indications are not favorable for her. Friendship, one of the most powerful emotions, can also be the most treacherous. And in this case, it seems that that is exactly what happened. Valeria put her faith in people who perhaps only wanted to take advantage of her popularity, her money, or her influence. Was she naive or simply too trusting? There was jealousy, there was ambition, and there was a struggle for power, control, and visibility. And Valeria, perhaps she was in the wrong place, surrounded by the wrong people. This cannot go unpunished. It is a warning, a reminder of how social media, fame, and success can become a highly valuable currency and a target for resentment and revenge. Remember that you are on the Remorse channel. Watch this video, which is much better. I'm sure you'll love it. Don't hesitate to subscribe and like this video. We also invite you to explore our other videos so you can always stay up to date on what's happening in the world of entertainment.